Sus propios padres la vendieron como ganado por no poder dar hijos, pero cuando un guerrero apache viudo la vio llorar, supo que había encontrado la madre que sus tres pequeños necesitaban. En las polvorientas tierras de Chihuahua, donde el sol castiga sin piedad y las esperanzas se marchitan como flores en el desierto, vivía Alondra Durán, una mujer de 22 años cuyo nombre, que significaba ave de la mañana en su lengua natal, contrastaba brutalmente con la oscuridad que había engullido su existencia. Su cabello azabache, tan oscuro como la noche más profunda, caía en suaves ondas hasta su cintura, y sus ojos color miel, antes chispeantes, ahora guardaban una tristeza tan profunda que parecía haber echado raíces en lo más hondo de su alma. La hacienda de San Patricio, donde transcurría su vida, se extendía bajo el cielo implacable como una herida abierta en la tierra árida. Era el año de gracia de 1885, un tiempo donde el valor de una mujer se medía por la fertilidad de su vientre, y Alondra caminaba por los corredores de adobe de la casa principal con la cabeza gacha, cargando el peso de una condena que jamás había elegido. Una sentencia que la había marcado como defectuosa, incompleta, una cáscara vacía en un mundo que exigía frutos. Su silencio era un eco de los murmullos venenosos que la seguían como sombras, una constante tortura que desgastaba su espíritu día tras día. 6 largos años de matrimonio con Ricardo Mendoza se habían convertido en una prisión de 1900 esperanzas frustradas y desilusiones amargas. 6 años de noches en vela, oraciones silenciosas y el cruel veredicto de la naturaleza que se negaba a concederle el milagro de la vida. Las miradas acusadoras de la familia de su esposo, los susurros crueles de las sirvientas, todo conspiraba para recordarle su falla. Otra vez nada, había murmurado la comadrona del pueblo esa fría mañana de octubre, sus palabras cayendo sobre Alondra como piedras, cada una tallada con el filo del desprecio y la lástima. La mujer mayor la había mirado con una mezcla de conmiseración y repulsa que Alondra ya conocía demasiado bien, una mirada que sentenciaba su futuro. 6 años, muchacha. Si no has dado fruto en 6 años, ya no lo darás nunca. Había sentenciado la comadrona con una voz que resonó en el alma de Alondra, sellando su destino con una crueldad despiadada. Ricardo, su esposo, había esperado en el patio, paseándose de un lado a otro como un animal enjaulado, su impaciencia palpable, su frustración a punto de estallar. Cuando la comadrona salió con la confirmación de lo que todos temían, el hombre golpeó la pared con el puño, haciendo que el adobe se desmoronara como sus últimas esperanzas. «Una mujer que no puede dar hijos no es mujer», gritó Ricardo, su voz resonando por toda la hacienda, cargada de una furia desmedida y un desprecio lacerante. «Es como un campo estéril que no sirve ni para sembrar maleza», añadió. Cada palabra era un latigazo para Alondra, que sentía cómo su corazón se encogía dentro de su pecho, un músculo maltrecho y exhausto. Se quedó inmóvil en el umbral, observando cómo su esposo se alejaba a grandes zancadas hacia los establos, su figura disolviéndose en el horizonte polvoriento. Sabía que no regresaría esa noche, ni quizás muchas noches más, porque Ricardo ya había encontrado consuelo en los brazos de Remedios, la hija del capataz, una muchacha de 17 años cuyas caderas anchas prometían la fertilidad que Alondra jamás podría ofrecerle. La amargura de esa verdad la envolvió como una manta pesada, sofocando cualquier atisbo de esperanza que aún pudiera aferrarse a su alma. La traición de su esposo, la humillación pública, todo se sumaba a la ya insoportable carga de su propia desdicha, dejándola más sola que nunca en el vasto y cruel mundo que la rodeaba.
Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa, cada amanecer trayendo consigo una nueva dosis de humillación y desprecio que se clavaba más profundamente en su espíritu, ya maltrecho. La familia de Ricardo, que nunca la había aceptado completamente, ahora la trataba como si fuera invisible, una sombra sin importancia que estorbaba en su hogar. Su suegra, doña Gertrudis, una mujer amargada de 60 años, no perdía oportunidad para recordarle su inutilidad, hablando abiertamente sobre la anulación del matrimonio mientras Alondra servía el desayuno, como si fuera sorda o no tuviera sentimientos. «Mi hijo necesita herederos», decía doña Gertrudis con voz gélida, sin importarle la presencia de Alondra, que sentía cómo cada palabra la apuñalaba en lo más profundo. «No puede desperdiciar sus mejores años con una mujer defectuosa», sentenció, y Alondra sentía que se desvanecía, que se disolvía en la nada, su existencia reducida a un error imperdonable. Pero el golpe más cruel, el que la dejó sin aliento y con el alma hecha pedazos, vino de donde menos lo esperaba, de aquellos que se suponía que eran su refugio, su ancla en la tormenta de su vida. Sus propios padres, Florencio y Dolores Durán, llegaron a la hacienda en una carreta destartalada un miércoles por la mañana, sus rostros marcados por la preocupación y una extraña incomodidad que Alondra no pudo descifrar de inmediato. Alondra corrió a recibirlos, su corazón llenándose de una esperanza ingenua al pensar que venían a apoyarla en su momento más difícil, que finalmente encontraría consuelo y protección en los brazos de quienes la habían traído al mundo. «Hija», dijo su padre. Florencio, sin mirarla a los ojos, su voz baja y cargada de una vergüenza palpable que le heló la sangre. «Tenemos que hablar», añadió, y Alondra sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, un presagio oscuro que se instaló en su pecho. Se sentaron bajo la sombra de un mezquite, lejos de oídos curiosos, en un silencio tenso que presagiaba una revelación devastadora. Florencio, un hombre trabajador que había luchado toda su vida contra la pobreza, con arrugas profundas en su rostro que contaban la historia de cada cosecha perdida y cada sequía sufrida, parecía más encorvado que de costumbre, el peso de una decisión terrible aplastándolo. «Alondra», comenzó su madre, Dolores, con voz temblorosa, los ojos hinchados por el llanto que aún no se secaba. «Sabes que te queremos, pero las cosas están muy difíciles en el rancho. La sequía de este año arruinó toda la cosecha y debemos 3 meses de renta al patrón», explicó, y Alondra sintió un frío extraño recorriéndole el cuerpo, un frío que no tenía que ver con la temperatura del aire. «¿Qué están tratando de decirme?», susurró, aunque en el fondo de su corazón ya empezaba a comprender la horrible verdad que sus padres luchaban por articular, una verdad que la dejaría marcada para siempre. «Conocimos a un hombre, un comerciante próspero de Sonora. Se llama Fortunato Valdés y necesita una mujer para que maneje su casa», continuó su padre, finalmente levantando la vista y revelando en sus ojos una vergüenza que aterrorizó a Alondra. Las palabras de su padre eran cuchilladas que perforaban su alma, cada una más dolorosa que la anterior, mientras la realidad de su destino comenzaba a materializarse ante ella con una crueldad abrumadora. «No entiendo», susurró Alondra, aunque en el fondo de su corazón ya empezaba a comprender la horrible verdad que sus padres, con sus miradas esquivas y voces temblorosas, se esforzaban por comunicarle. «Nos ofreció 200 pesos de plata», continuó su madre. Dolores, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas, marcando surcos de desesperación y vergüenza. «Con ese dinero podríamos pagar nuestras deudas y empezar de nuevo», añadió su madre, intentando justificar lo injustificable, la traición más profunda que una hija podía sufrir.
Tú podrías empezar de nuevo también, hija, lejos de aquí, donde nadie conozca tu problema. Intentó convencerla a su padre, su voz apenas un murmullo, como si quisiera que el viento se llevara sus palabras antes de que Alondra pudiera registrarlas por completo. Alondra se puso de pie lentamente, sintiendo como si el mundo se tambaleara bajo sus pies, la tierra misma negándose a sostenerla en ese momento de revelación devastadora. «Me están vendiendo», dijo con una voz que no reconoció como suya, una voz rota y ajena, cargada de una incredulidad dolorosa. «Sus propios padres me están vendiendo como si fuera ganado, ¿no es así?», soltó la pregunta al aire, cada sílaba cargada de una ira silenciosa y una profunda tristeza que le oprimían el pecho. «Es una oportunidad. Serías como una ama de llaves respetada. Valdés es un hombre decente, viudo, sin hijos. Te trataría bien», protestó su padre, Florencio, sus palabras sonando huecas y vacías, incapaces de disfrazar la brutal realidad de su decisión. Pero Alondra ya no los escuchaba, su mente nublada por la magnitud de la traición, su corazón destrozado por la crueldad de aquellos que supuestamente la amaban más en el mundo. Se alejó de ellos caminando como sonámbula hacia la casa, mientras el peso de la traición la aplastaba como una montaña, dejándola sin aliento, sin consuelo. Sus propios padres, las personas que deberían haber sido su refugio, habían puesto precio a su dolor, a su vida, reduciéndola a una mercancía, a un objeto transaccionable. Esa misma tarde llegó Fortunato Valdés, un hombre de unos 50 años, corpulento, con bigotes grises que le daban un aire imponente y ojos pequeños que evaluaban todo como si fuera mercancía, analizando cada detalle con una mirada fría y calculadora. Vestía un traje oscuro, a pesar del calor sofocante del desierto, y llevaba un bastón con empuñadura de plata que hacía sonar contra el suelo mientras hablaba, un tic nervioso que aumentaba la inquietud de Alondra. Su presencia llenaba el espacio con una autoridad indiscutible y Alondra se sintió diminuta y vulnerable bajo su escrutinio. «Así que esta es la muchacha», dijo Fortunato Valdés, examinando a Alondra como si fuera una yegua en un mercado, sus ojos pequeños recorriendo su figura con una frialdad deshumanizadora que la hizo sentir como un objeto, no una persona. «Se ve fuerte, sana, las manos no están demasiado ásperas. ¿Sabe leer un poco?», preguntó Valdés, y Florencio, el padre de Alondra, respondió por ella, como si Alondra no pudiera hablar por sí misma, privándola de su propia voz, de su propia existencia, en esa transacción tan humillante. «Bien, bien. En mi casa necesitará llevar las cuentas de la despensa», continuó Valdés, y Alondra sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, su destino sellado con cada palabra del hombre. Valdés caminó alrededor de Alondra, evaluándola con una mirada que la hizo sentir sucia, como si estuviera siendo contaminada por su simple presencia, una sensación de repulsión que la invadió por completo. Su escrutinio era una violación silenciosa, despojándola de cualquier rastro de dignidad que aún pudiera conservar. «¿Y está confirmado que no puede tener hijos?», la pregunta cortó el aire como una navaja, afilada y cruel, hundiéndose directamente en la herida más profunda de Alondra, reviviendo el dolor de su defecto. Alondra sintió que se desmoronaba por dentro, que su mundo se hacía pedazos, pero mantuvo la cabeza alta, una chispa de dignidad resistiendo la humillación. «Sí, señor», murmuró su madre, Dolores, con la voz apenas audible, la vergüenza tiñendo sus palabras. «El doctor lo confirmó, pero es muy trabajadora, muy obediente», añadió su madre, ofreciéndola como si no fuera un animal, una posesión con cualidades útiles. «Mejor», gruñó Valdés, con un tono que dejaba claro su desinterés en cualquier tipo de afecto o complicación emocional.
No quiero complicaciones en mi casa. Las mujeres fértiles traen problemas, pretendientes, escándalos. Esta será perfecta para lo que necesito, sentenció, sus palabras resonando con la frialdad de quien solo ve utilidad en el prójimo. Sacó una bolsa de cuero de su saco y contó lentamente 200 pesos de plata sobre la mesa, el sonido metálico de las monedas resonando en el silencio como campanas fúnebres, un eco de la muerte de la libertad y la dignidad de Alondra. Florencio y Dolores miraron el dinero con una mezcla de alivio y vergüenza que partió el corazón de Alondra, una visión dolorosa de su propia desesperación reflejada en los ojos de sus padres. «El trato está hecho», declaró Valdés, guardando los papeles que había preparado, sellando el destino de Alondra con la frialdad de un contrato comercial, desprovisto de cualquier humanidad. «La muchacha viene conmigo mañana al amanecer, que traiga solo lo indispensable. En mi casa tendrá todo lo que necesite», ordenó, y Alondra sintió el peso de esas palabras, la certeza de que su vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Esa noche, Alondra empacó sus pocas pertenencias en un petate de palma. Sus manos temblaban mientras doblaba sus 2 vestidos, su rebozo de lana y las pocas joyas que su abuela le había heredado. Cada objeto un eco de una vida que se le escapaba entre los dedos. Cada objeto que tocaba parecía despedirse de ella, como si supieran que nunca regresarían a ese lugar, a esa vida que ahora era solo un recuerdo lejano. La luna, un testigo silencioso de su dolor, se asomaba por la ventana, bañando la habitación con una luz plateada que parecía acentuar la soledad y la desesperación que la embargaban. El nudo en su garganta se hacía cada vez más apretado, impidiéndole respirar, ahogándola en un mar de tristeza. Su madre, Dolores, entró sin llamar, con los ojos hinchados de tanto llorar, sus lágrimas un intento tardío de redención, de arrepentimiento que no podía borrar el daño hecho. «Alondra, hija, tienes que entender», suplicó su madre, pero Alondra la interrumpió sin volverse, su voz cargada de una frialdad que reflejaba la devastación en su corazón. «No hay nada que entender, madre. Me vendieron. Es así de simple», sentenció Alondra, la verdad cruda y sin adornos, una herida abierta que no cicatrizaría. «Algún día nos perdonarás», susurró Dolores, sus palabras apenas audibles, cargadas de una desesperación impotente. «Algún día entenderás que lo hicimos por amor», añadió su madre, intentando justificar la traición con un amor que Alondra ya no reconocía. Alondra se volvió entonces, y su madre retrocedió al ver la frialdad, la desolación en sus ojos, un abismo de dolor que la separaba de su propia hija. «El amor no se vende, madre. Lo que hicieron hoy no tiene nombre», dijo. Alondra, su voz firme, la resignación mezclada con una profunda amargura. La declaración de Alondra se clavó en el corazón de Dolores como una estaca, dejando claro que el perdón, si llegaba, tardaría mucho tiempo en sanar las heridas abiertas por esa decisión. Al amanecer siguiente, Alondra subió a la carreta de Fortunato Valdés, sin mirar atrás, sus ojos fijos en el horizonte, como si buscara un nuevo destino que se negara a mostrarse. Sus padres estaban parados en el portal de la hacienda, pequeñas figuras en la distancia, pero ella mantuvo la mirada perdida, negándose a reconocer su presencia, su traición. El comerciante hizo restallar las riendas y los caballos se pusieron en marcha, llevándola hacia un destino que temía más que a la muerte misma, un futuro incierto y aterrador que se cernía sobre ella como una sombra oscura. Durante el viaje de 3 días hacia Sonora, Valdés le fue explicando sus deberes con una frialdad que la helaba hasta los huesos, enumerando cada tarea con una precisión deshumanizadora. Tendría que levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno,
limpiar la casa de arriba a abajo, lavar la ropa, cocinar todas las comidas, atender a los visitantes y, cuando él lo considerara necesario, acompañarlo en las noches para que no se sintiera solo. Las últimas palabras las dijo con una sonrisa que helaba la sangre, una sonrisa que revelaba la verdadera y oscura naturaleza de su situación. Alondra entendió entonces la verdadera magnitud de su condena, la brutalidad de la transacción que la había despojado de su libertad y su dignidad. No era un ama de llaves, era una esclava, una mujer comprada y pagada para satisfacer todos los caprichos de un hombre que la veía como un objeto de su propiedad, sin alma, sin voluntad. Esa primera noche en el rancho de Valdés, mientras yacía en el catre de la cocina donde le habían asignado dormir, Alondra contempló la luna a través de la pequeña ventana y se hizo una promesa silenciosa, un juramento, inquebrantable a sí misma. No importaba lo que tuviera que soportar, no importaba cuánto tiempo tuviera que esperar, encontraría una manera de escapar, de romper las cadenas que la ataban a esa vida de servidumbre. Prefería morir libre en el desierto que vivir como esclava en una casa que olía a codicia y maldad, a la corrupción de un hombre que había perdido su humanidad. No sabía que esa promesa desesperada la llevaría a encontrar algo que nunca había buscado. Una familia verdadera, un amor real y 3 pequeños corazones que la necesitarían tanto como ella necesitaría amarlos. 2 meses habían pasado desde que Alondra llegó al rancho de Fortunato Valdés y cada día había sido una nueva humillación, una nueva herida en su alma ya destrozada, una cicatriz más en su espíritu agotado. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora estaban ásperas y agrietadas por el trabajo constante, por las tareas interminables que la consumían sin piedad. Sus ojos habían perdido el último rastro de esperanza que les quedaba, y su espíritu se había vuelto tan árido como el desierto que rodeaba la propiedad, un vasto y desolado paisaje que reflejaba la desolación de su corazón. Valdés había resultado ser aún peor de lo que temía, un monstruo disfrazado de hombre que disfrutaba de su sufrimiento. Durante el día la trataba como una sirvienta invisible, gritándole por cualquier detalle insignificante, golpeándola cuando la comida no estaba a su gusto perfecto, su tiranía creciendo con cada amanecer. Pero las noches eran el verdadero infierno, un tormento incesante que le robaba la paz y la dignidad, dejándola con un miedo profundo grabado en cada fibra de su ser. El hombre llegaba a su cuarto oliendo a mezcal y crueldad, recordándole constantemente que la había comprado, que le pertenecía como cualquier otro objeto de su casa, una posesión sin voluntad, sin derechos. Recuerda que nadie te buscará si desapareces. Le susurraba con aliento nauseabundo mientras ella se hacía ovillo. En su catre, su cuerpo temblaba de pavor y asco. Tus propios padres te vendieron. Nadie en este mundo te quiere, excepto yo, y solo porque me sirves, decía, y sus palabras se clavaban en el corazón de Alondra como dagas envenenadas, una verdad brutal que la dejaba sin aire. Pero esa madrugada de diciembre algo había cambiado en Alondra. Una chispa de rebeldía se encendió en su interior, impulsada por la desesperación. Mientras preparaba el desayuno en la cocina, con moretones frescos en los brazos que ya ni siquiera trataba de ocultar, escuchó a Valdés hablando con un visitante en el comedor sobre conseguir otra muchacha más joven, porque ésta ya estaba muy gastada. Las palabras la golpearon como un rayo de claridad, una verdad ineludible que la confrontaba con su propia mortalidad. Si se quedaba, moriría lentamente en esa casa, consumida por la crueldad y el desprecio, su espíritu aniquilado. Pero si huía, al menos moriría libre, con la dignidad de quien lucha hasta el final. Y, en ese momento,
La libertad en la muerte le pareció infinitamente mejor que la esclavitud en vida, un grito silencioso de resistencia que resonó en lo más profundo de su ser. Esperó hasta que Valdés se fuera al pueblo con su visitante para ver algunas muchachas disponibles, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación, cada latido un paso hacia su posible libertad. Con manos temblorosas, pero decididas, envolvió en un rebozo un poco de pan duro, cecina seca y una cantimplora de agua, provisiones escasas pero vitales para su huida. Tomó el pequeño cuchillo de cocina que había usado innumerables veces y los pocos pesos que había logrado ahorrar limpiando para los vecinos a escondidas, cada moneda un tesoro de esperanza para el camino incierto que tenía por delante. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Alondra cruzó la puerta trasera del rancho por última vez. Sus pies descalzos, hundiéndose en la arena fría de la madrugada, mientras se alejaba hacia las montañas, que se alzaban como gigantes dormidos en la distancia, prometiendo refugio y escape. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse lo más posible antes de que Valdés descubriera su escape y desatara su furia sobre ella. Caminó durante horas bajo el sol naciente que pronto se volvió implacable, un calor abrasador que se clavaba en su piel y la deshidrataba con cada paso. El desierto de Sonora no perdona a los débiles, y Alondra no estaba preparada para su ferocidad, su brutalidad, inigualable que ponía a prueba cada fibra de su ser. Para el mediodía ya había bebido la mitad de su agua y el calor comenzaba a jugarle trucos a su mente, distorsionando la realidad, creando espejismos de oasis que desaparecían al acercarse. Las rocas parecían moverse, el aire ondulaba como agua y sus pasos se volvían cada vez más torpes, su cuerpo negándose a obedecer la voluntad de su mente. «Dios mío», murmuró, cayendo de rodillas sobre la arena que quemaba como hierro al rojo vivo. Su voz, un ruego desesperado al cielo implacable. «Si voy a morir, que sea con dignidad, que sea libre», suplicó. Las palabras un eco de su promesa silenciosa, un grito de resistencia ante la inminente fatalidad. Continuó arrastrándose hacia adelante, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, una chispa de voluntad que se negaba a extinguirse a pesar del dolor insoportable que la consumía. El sol de la tarde la golpeaba sin misericordia, cada rayo una tortura que la debilitaba aún más, mientras sus labios estaban tan secos que habían comenzado a sangrar, dejando un sabor metálico en su boca. La cantimplora se había vaciado hace horas y ahora solo le quedaba la determinación ciega de no dejarse vencer, de luchar hasta el último aliento, de no rendirse a la brutalidad del desierto. Fue cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el desierto de colores dorados y rojos, una sinfonía de tonos cálidos que contrastaba con su frío interior, que Alondra finalmente colapsó. Su cuerpo no pudo más y su mente comenzó a perderse en alucinaciones. Veía a su abuela llamándola desde la distancia, una figura borrosa que la invitaba a un lugar de paz y consuelo. Veía oasis que desaparecían cuando trataba de acercarse, espejismos crueles que jugaban con su desesperación. Escuchaba voces que el viento se llevaba antes de que pudiera entenderlas, murmullos incomprensibles que aumentaban su confusión. «Perdóname, abuelita», susurró Alondra al aire que ardía, un ruego lastimero a la mujer que la había amado incondicionalmente. «No pude ser la mujer fuerte que querías que fuera», añadió, su voz apenas un hilo, un lamento de derrota en medio de la inmensidad del desierto. Y entonces, cuando creía que estaba viendo otra alucinación, algo más vívido y real que cualquier espejismo, apareció una figura a caballo en el horizonte, un hombre alto, de piel bronceada, con cabello negro que le caía hasta los hombros, una visión imponente que se acercaba lentamente. Vestía pantalones de cuero y una
Camisa sin mangas que revelaba brazos fuertes marcados por cicatrices de guerra, cada una contando una historia de batallas y supervivencia. Pero lo que más llamó su atención, lo que la sorprendió y le dio un atisbo de esperanza en medio de su delirio, fueron los tres pequeños que cabalgaban con él, pequeñas figuras que parecían tan fuera de lugar en ese vasto y cruel paisaje. Su aparición era una paradoja, una imagen de vida en medio de la desolación. Kyle había estado siguiendo el rastro de un venado herido cuando vio las huellas humanas en la arena, pequeñas huellas de alguien que caminaba sin rumbo fijo, tambaleándose, dejando un camino errático y desesperado. Su instinto de guerrero se activó inmediatamente, una señal de alerta en un entorno hostil. Podía ser una trampa de los soldados mexicanos que a veces usaban mujeres como señuelo para atraer a los apaches a emboscadas. Una estrategia cruel y efectiva para diezmarlos. La cautela era su segunda naturaleza, una habilidad honed, by years of survival in a treacherous world. «Papá, mira», dijo Luna, su hija de 9 años, señalando hacia una mancha oscura en la distancia, sus ojos infantiles discerniendo algo que Kyle aún no había definido por completo. «¿Hay alguien ahí?», preguntó Luna, su voz llenando el silencio del desierto con una inocencia que contrastaba con la grave situación que se desarrollaba ante ellos. Kyle entrecerró los ojos, estudiando la figura caída con la precisión de un halcón, evaluando el peligro y la necesidad. Era una mujer, eso estaba claro, y por cómo yacía inmóvil bajo el sol implacable, estaba en graves problemas, al borde de la muerte. Su lado humano luchó contra su instinto de supervivencia, una batalla interna entre la prudencia y la compasión. Ayudar a una mexicana podría traer problemas a su familia, exponerlos a un peligro innecesario, pero dejar morir a alguien en el desierto iba contra todo lo que sus ancianos le habían enseñado, contra los valores fundamentales de su pueblo, que valoraba la vida por encima de las fronteras. «Sofía, Mateo, quédense atrás», ordenó a sus otros 2 hijos, de 6 y 4 años respectivamente, sus voces firmes pero llenas de preocupación. «Luna, ven conmigo, pero mantente alerta», instruyó, preparando a su hija para lo desconocido, para el encuentro con una extraña en un lugar tan inhóspito. Se acercaron cautelosamente a la figura caída, cada paso medido, cada sentido agudizado por la tensión del momento, el crujido de la arena bajo sus pies siendo el único sonido que rompía el silencio sepulcral del desierto. Alondra estaba inconsciente, su piel enrojecida por el sol inclemente, los labios partidos y sangrantes, una imagen de sufrimiento extremo que conmovió a los que la rodeaban. Su vestido estaba desgarrado y sucio, testimonio de una huida desesperada, y en sus brazos visibles se podían ver moretones que claramente no habían sido causados por la caída, sino por una violencia anterior, una historia de dolor grabada en su piel. «Está muy enferma, papá», murmuró Luna, su joven corazón compadeciéndose inmediatamente de la mujer indefensa, su inocencia tocada por la cruda realidad del sufrimiento ajeno. «Mira cómo tiene los labios. Va a morir si no la ayudamos», suplicó Luna, su voz infantil un eco de la compasión que se despertaba en Kyle. Kyle desmontó y se acercó con precaución, su experiencia en el desierto dictando sus movimientos, cada acción calculada para asegurar su propia seguridad y la de sus hijos. Puso una mano en la frente de Alondra y sintió el calor de la fiebre del desierto, una señal inequívoca de que su vida se extinguía lentamente. Sus años de experiencia en las tierras áridas le dijeron que tenía poco tiempo antes de que el daño fuera irreversible, antes de que la vida de Alondra se apagara por completo, dejando un cuerpo inerte en la inmensidad del desierto. «Es una mexicana», dijo Kyle, más para sí mismo que para su hija, una advertencia,
una reflexión sobre los peligros que podría implicar su decisión. Podría ser peligroso llevarla con nosotros, añadió, sopesando los riesgos de ayudar a una extraña en un momento tan volátil para su tribu. Pero es una mujer, papá, respondió Luna con la sabiduría inocente de los niños. Una sabiduría que a menudo supera la cautela de los adultos. Y mamá siempre decía que las mujeres en problemas merecen ayuda sin importar de dónde vengan. Recordó Luna, invocando el espíritu de su madre difunta, una mujer de gran corazón que siempre había priorizado la compasión. La mención de su esposa muerta tocó algo profundo en el corazón de Kael, un recuerdo doloroso, pero también inspirador. Clara había sido una mujer compasiva que nunca había distinguido entre amigos y enemigos. Cuando alguien necesitaba ayuda, su humanidad trascendía las barreras. Había criado a sus hijos con esos valores antes de que una enfermedad se la llevara 2 años atrás, dejando un vacío inmenso en sus vidas. Kael cargó a Alondra en sus brazos, sorprendiéndose por lo liviana que estaba, una fragilidad que contrastaba con la fuerza que había demostrado al sobrevivir tanto tiempo en el desierto. La subió a su caballo con cuidado, sosteniéndola contra su pecho mientras Luna tomaba las riendas de repuesto, una imagen de cooperación y compasión en medio de la adversidad. «Sofía, Mateo, vengan», llamó Kael a sus otros hijos, sus voces llenas de una mezcla de urgencia y una nueva esperanza. «Vamos a casa, tenemos una invitada», anunció, y los niños se acercaron con curiosidad, sus pequeños ojos observando a la extraña con una mezcla de asombro e inquietud. Sofía, con sus ojos grandes y expresivos, tocó suavemente la mano de Alondra, sintiendo la fiebre que la consumía. «¿Está muy caliente, papá?» «¿Se va a morir?», preguntó Sofía, su voz infantil cargada de preocupación, el miedo a la muerte ya presente en sus jóvenes vidas. «No, si podemos evitarlo», respondió Kael, dirigiendo su caballo hacia las montañas donde tenía su refugio oculto, un lugar seguro en medio de la inmensidad del desierto. Mateo, el más pequeño, cabalgaba en el mismo caballo que Sofía, observando a la mujer inconsciente con fascinación, su inocencia sin comprender la gravedad de la situación. «Es una princesa, papá, como las de las historias que nos cuenta Luna», dijo Mateo, su imaginación infantil transformando la cruda realidad en un cuento de hadas. A pesar de la gravedad de la situación, Kael no pudo evitar sonreír ligeramente ante la inocencia de su hijo, un pequeño atisbo de luz en medio de la oscuridad. «No lo sé, pequeño, pero está en problemas, y nosotros no dejamos que la gente muera cuando podemos ayudar», respondió Kael, reafirmando los valores que les había inculcado a sus hijos, la compasión como un faro en la oscuridad. El viaje de regreso al campamento tomó 2 horas, 2 horas de angustia y esperanza, con Alondra delirando entre la conciencia y la inconsciencia, murmurando palabras en español que Kael entendía parcialmente. Hablaba de alguien llamado Valdés, de dolor, de querer morir libre, y las piezas de su historia comenzaron a formar un cuadro en la mente del guerrero apache, un rompecabezas de sufrimiento y resistencia. Cuando llegaron al refugio, una serie de cuevas naturales ocultas en un cañón rocoso, Kael llevó a Alondra a la cueva más grande, donde había establecido su hogar familiar, un lugar de seguridad y calidez en medio de la aridez del desierto. La acostó sobre pieles de venado, suaves y cálidas, mientras Luna corrió a buscar agua fresca y hierbas medicinales, las mismas que su madre les había enseñado a reconocer y usar. «Niños, ayúdenme», dijo Kael, comenzando a limpiar las heridas y quemaduras de sol de Alondra, sus manos expertas y gentiles trabajando con precisión. «Sofía, trae más mantas. Mateo, aviva el fuego para calentar agua».
ordenó, y los niños trabajaron juntos como un equipo bien entrenado, cada uno con una tarea específica para ayudar a la extraña. Kyle había tenido que aprender a ser padre y madre para sus hijos después de la muerte de su esposa, y ellos habían aprendido a ayudar en todo lo necesario para sobrevivir, forjando un lazo inquebrantable en la adversidad. Cuando Alondra finalmente abrió los ojos esa noche, se encontró rodeada por 4 pares de ojos que la observaban con preocupación, ojos que reflejaban una mezcla de curiosidad, lástima y una inesperada calidez. La luz del fuego danzaba en las paredes rocosas, creando sombras que bailaban a su alrededor, y por un momento creyó que había muerto y estaba en algún lugar entre el cielo y la tierra, un limbo de incertidumbre. ¿Dónde?, comenzó a preguntar con voz ronca, su garganta seca y dolorida por la deshidratación. «Estás a salvo», le dijo Kyle en español entrecortado, su voz profunda y tranquilizadora. «Estabas muriendo en el desierto. Te trajimos aquí», explicó, y Alondra trató de incorporarse, pero el dolor en todo su cuerpo la hizo gemir, recordándole la brutalidad de su huida. «¿Quiénes son?» «¿Ustedes?», preguntó, la confusión aún nublando su mente, incapaz de comprender por completo la situación. «Somos apaches», respondió Luna en español fluido, sorprendiendo a Alondra con su claridad y su pronunciación perfecta. «Yo soy Luna, ella es Sofía, él es Mateo y él es nuestro papá, Kyle», dijo Luna señalando a cada uno de ellos, presentando a su inesperada familia adoptiva. La palabra apache debería haberla aterrorizado, pues durante toda su vida había escuchado historias sobre la ferocidad de estos guerreros del desierto, relatos de incursiones y batallas que sembraban el miedo en los corazones de los colonos. Pero mirando los rostros preocupados que la rodeaban, especialmente los de los 3 niños, que la observaban con una mezcla de curiosidad e inocencia, Alondra solo sintió una gratitud abrumadora, una ola de alivio que la inundó por completo. «Gracias», murmuró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas de alivio, de liberación, de una esperanza que creía perdida para siempre. «Pensé que iba a morir sola en el desierto», confesó, su voz apenas un susurro, el eco de su desesperación pasada. «Nadie muere solo mientras nosotros podamos evitarlo», dijo Kyle, ofreciéndole un cuenco de caldo caliente, su voz firme y reconfortante, un bálsamo para su alma herida. «Come, recupera tu fuerza. Después nos contarás tu historia», añadió Kyle, dándole espacio para sanar, para recuperar su voz y su dignidad, demostrando una paciencia y una bondad que Alondra nunca había experimentado en su vida. Mientras Alondra bebía el caldo, sintió que por primera vez en meses, tal vez en años, estaba en presencia de bondad verdadera, una compasión genuina que la envolvió como un cálido abrazo. Estos extraños, estos supuestos salvajes, le habían salvado la vida sin esperar nada a cambio, un acto de humanidad que contrastaba brutalmente con la crueldad que había sufrido. Y en los ojos de los 3 niños, que la observaban con curiosidad inocente, vio algo que había perdido hacía mucho tiempo, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no todos los seres humanos eran crueles, que aún existía bondad en el mundo. Los primeros rayos del sol filtrándose entre las rocas despertaron a Alondra de un sueño profundo. El primero sin pesadillas que había tenido en meses, un descanso reparador que le devolvió parte de sus fuerzas. Por un momento no recordó dónde estaba, hasta que escuchó las voces suaves de los niños hablando en apache fuera de la cueva. El aroma de leña quemándose y algo que olía como tortillas, recordándole que estaba viva, que había escapado del infierno de Valdés. Se incorporó lentamente, sintiendo que sus fuerzas habían regresado considerablemente, una sensación de vitalidad que la sorprendió después de tanto sufrimiento.
Sus quemaduras de sol ya no ardían tanto, y aunque su cuerpo aún dolía, el dolor era soportable, una molestia que podía tolerar, una señal de que estaba sanando. Se alisó el vestido lo mejor que pudo y salió de la cueva parpadeando bajo la luz dorada de la mañana, un nuevo amanecer que prometía un comienzo diferente. El refugio era más extenso de lo que había imaginado, un complejo de cuevas naturales que ofrecían protección y un sentido de comunidad. Varias cuevas naturales se abrían en las paredes rocosas del cañón, conectadas por senderos estrechos, tallados por generaciones de uso, un testimonio de la vida que allí se desarrollaba. Había corrales improvisados donde pacían algunas cabras, y en 1900 una explanada central. Varias mujeres apache trabajaban preparando alimentos y curando pieles, sus movimientos coordinados y eficientes. Cuando Alondra apareció, todas las conversaciones cesaron, un silencio abrupto que la hizo sentir como una intrusa, la atención de todos sobre ella, evaluándola. Las mujeres la observaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza, sus miradas penetrantes que la hicieron sentir nuevamente como una extraña, una forastera en un mundo que no era el suyo. Algunos, hombres que afilaban armas cerca de las cuevas, la miraron con ojos duros, evaluando si representaba una amenaza, si su presencia podría traer problemas a la tribu. La mexicana despertó, murmuró una mujer mayor en apache, y Alondra, aunque no entendía las palabras, captó el tono despectivo sin necesidad de traducción, el juicio implícito en su voz. Luna apareció corriendo desde uno de los corrales con Sofía y el pequeño Mateo siguiéndola, sus rostros iluminados por una alegría genuina al verla. «Recuperada. Estás despierta», exclamó Luna con una felicidad contagiosa, sus ojos brillantes de emoción. «Papá dice que ya puedes comer comida sólida», añadió, un gesto de bienvenida que contrastaba con la frialdad de los adultos. Kael emergió de otra cueva cargando un arco recién reparado, su figura imponente pero tranquila. Al ver a Alondra de pie, asintió con aprobación, un gesto que infundió en ella una pizca de confianza. «Te ves mejor. El desierto no te venció», dijo Kael. Sus palabras, un reconocimiento a su fortaleza y resiliencia. «Gracias a ustedes», respondió Alondra, sintiendo las miradas hostiles de algunos adultos de la tribu, el peso de su desconfianza. «No sé cómo pagarles lo que han hecho por mí», añadió, su voz cargada de una gratitud sincera y una humilde necesidad de ser aceptada. Una voz áspera cortó el aire matutino, una interrupción que tensó el ambiente. «No necesitamos el agradecimiento de los mexicanos», dijo Cuauhtémoc, un guerrero de mediana edad con Ninancinta, cicatrices profundas en el rostro, su tono lleno de resentimiento y prejuicio. «Ya bastante problema es tener una espía en nuestro refugio», añadió Cuauhtémoc, sembrando la duda y la desconfianza en los corazones de los demás. El silencio se hizo tenso, cargado de una electricidad palpable, y Alondra sintió el peso de todas las miradas sobre ella, la acusación silenciosa de la tribu. Por un momento, el terror familiar de ser rechazada, de ser una extraña indeseable, amenazó con abrumarla, con devolverla a la oscuridad de su pasado. Pero entonces Mateo, el más pequeño, se acercó y tomó su mano con una confianza infantil que rompió la tensión, un gesto de inocencia que desarmó a los adultos. «No es mala», declaró Mateo con la certeza absoluta de un niño de 4 años, su voz resonando con una verdad simple y pura. «Huele bien, como las flores que mamá solía recoger», añadió, sus palabras inocentes rompiendo parte de la tensión, ablandando los corazones más duros. Algunas mujeres,
Sonrieron a pesar de sí mismas, recordando cómo los niños pequeños tienen una manera especial de ver la verdad en las personas, de percibir la esencia más allá de las apariencias. Los niños ven lo que nosotros a veces no podemos ver, dijo una mujer mayor llamada Xochitl, que parecía tener autoridad entre las mujeres, su voz sabia y mesurada. Pero ver no es suficiente. Si va a quedarse aquí, debe demostrar su valor, añadió Xochitl, poniendo una condición a su posible permanencia, una prueba para ganarse su lugar. Alondra enderezó los hombros, su determinación inquebrantable. Dígame, ¿qué puedo hacer? Sé trabajar duro, sé cocinar, limpiar, coser, cuidar enfermos. Haré lo que sea necesario para ganarme mi lugar aquí, respondió Alondra con firmeza, su voz cargada de una determinación que sorprendió a todos. Xochitl la estudió con ojos penetrantes, evaluando su sinceridad y su capacidad, una mirada que buscaba más allá de las palabras. «Veremos», dijo Xochitl, su tono dejando claro que la prueba sería rigurosa y que la aceptación no sería fácil. «Luna, llévala a ayudar con la preparación de alimentos. Observaremos qué tan útil puede ser una mujer mexicana», ordenó Xochitl, su voz llevando el peso de la tradición y la cautela de su pueblo. Los días que siguieron fueron una prueba constante para Alondra, un desafío diario para demostrar su valía y ganarse un lugar en la tribu apache. Trabajaba desde antes del amanecer hasta mucho después del atardecer, cada fibra de su ser dedicada a la tarea, su cuerpo agotado pero su espíritu inquebrantable. Desesperada por demostrar su valor, ayudaba a moler maíz, a curtir pieles, a recoger plantas medicinales que reconocía por las enseñanzas de su abuela, sus conocimientos ancestrales, demostrando ser una valiosa adición a la comunidad. Pero por cada tarea que realizaba bien, alguien encontraba algo que criticar, una observación negativa que intentaba socavar su esfuerzo, que buscaba desanimarla. «Las tortillas están muy gruesas», murmuraba Ayelén, una mujer joven que claramente la veía como una amenaza, una intrusa que venía a perturbar su orden establecido. «Las mujeres mexicanas no saben hacer comida de verdad», añadía Ayelén, sus palabras cargadas de prejuicio y resentimiento, intentando desvalorizar su trabajo. «Esta piel no está bien curada», añadía otra mujer, su voz llena de desdén. «Se va a pudrir antes del invierno», sentenciaba, intentando minimizar el esfuerzo de Alondra, su dedicación. Pero Alondra no se dejó desanimar. Su espíritu había sido forjado en el fuego de la adversidad, y estas críticas eran solo pequeñas brasas en comparación con el infierno que había vivido. Había sobrevivido años de humillación en la hacienda y meses de tortura con Valdés, y estas críticas eran como lluvia suave comparadas con las tormentas que había soportado. Y tenía 3 pequeños aliados que la defendían con la fiereza de cachorros protegiendo a su madre, 3 corazones que ya la habían aceptado incondicionalmente, un rayo de sol en su tormenta. «Mi papá dice que Alondra es muy inteligente», protestaba Sofía, su voz infantil pero firme, cuando escuchaba a las mujeres quejarse, defendiendo a la mujer que ya consideraba parte de su familia. «Sabe cosas que ustedes no saben», añadió Sofía, y era cierto. Los conocimientos que su abuela le había enseñado sobre hierbas medicinales resultaron ser invaluables, un tesoro de sabiduría que nadie más poseía en la tribu. Cuando uno de los guerreros regresó con una herida infectada de una escaramuza con soldados, Alondra reconoció inmediatamente los signos de envenenamiento de la sangre, su experiencia y conocimientos poniéndola en una posición única para salvar una vida. «Necesita consuelda y equinácea», le dijo a Xochitl, quien estaba intentando tratar la herida con métodos tradicionales, pero sin éxito aparente. «Y hay que limpiar la herida con agua hirviendo, mezclada con sal y hierbas antibacterianas», añadió Alondra, dando
Instrucciones precisas y eficaces. ¿Cómo puede una mexicana saber de medicina apache?, preguntó Cuauhtémoc con escepticismo, su voz cargada de incredulidad y prejuicio, negándose a aceptar el conocimiento de Alondra. «Porque mi abuela era curandera», respondió Alondra con dignidad, su voz firme y segura, defendiendo su linaje y su sabiduría. «Las plantas no conocen fronteras, la medicina es medicina», sentenció, una verdad universal que trascendía las barreras culturales y los prejuicios arraigados. Cuando el guerrero comenzó a mejorar rápidamente bajo el tratamiento de Alondra, algunos miembros de la tribu empezaron a verla con nuevos ojos, a reconocer su valía y su conocimiento. La barrera del prejuicio comenzaba a resquebrajarse, pero la verdadera prueba llegó una semana después. Un desafío que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también el lazo que había forjado con los niños, cuando el pequeño Mateo comenzó a mostrar síntomas preocupantes, una amenaza que se cernía sobre la vida de su pequeño amigo. Era media tarde cuando el niño comenzó a quejarse de dolor de estómago, un dolor que pronto se convertiría en algo mucho más grave, una señal de un peligro inminente. Al principio todos pensaron que Mateo había comido algo que le hizo daño, una simple indigestión que pasaría con el tiempo, pero cuando comenzó a vomitar y mostrar signos de fiebre alta, la preocupación se volvió alarma, el pánico se apoderó de los rostros de los adultos. «Es la enfermedad del desierto», murmuró Xochitl, preparando los remedios tradicionales, su voz llena de resignación y un miedo familiar, pues ya habían perdido niños por esta enfermedad. «Hemos perdido niños por esto antes», añadió Xochitl, y sus palabras resonaron con la dureza de una verdad implacable, una sentencia que Alondra se negaba a aceptar. Alondra observó los síntomas con creciente terror, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, un presentimiento oscuro que la invadió por completo. Reconoció las señales inmediatamente, la forma en que el veneno se manifestaba, su experiencia con su abuela, la curandera, regresando a su mente con una claridad aterradora. No era enfermedad del desierto, era una mordida de serpiente venenosa, una amenaza silenciosa y mortal. Había visto casos similares cuando trabajaba con su abuela, el veneno actuando rápidamente, consumiendo la vida con una crueldad despiadada. «¡No es enfermedad!», gritó Alondra, acercándose al niño a pesar de los intentos de detenerla, su voz cargada de una urgencia que no podía ser ignorada. «Es veneno de serpiente. Miren, aquí en su tobillo las marcas son muy pequeñas, casi invisibles», exclamó Alondra, señalando la herida con precisión, revelando la verdad oculta. Efectivamente, cuando examinaron más de cerca, encontraron 2 pequeñas marcas de colmillos en el tobillo del niño, casi ocultas por la hinchazón, una evidencia clara de la amenaza. «Serpiente bebé», murmuró Kyle con horror, la comprensión de la gravedad de la situación abrumándolo. «Su veneno es más concentrado que el de las adultas», añadió Kyle, sabiendo que el tiempo era crucial, que cada segundo contaba para salvar la vida de su hijo. «Tengo que chupar el veneno y hacer un torniquete», dijo Alondra, ya actuando sin esperar permiso, su mente enfocada en la tarea, su determinación inquebrantable. «Y necesito hierba de cascabel mezclada con sangre de grado. Rápido o lo perderemos», urgió Alondra. Sus palabras un llamado a la acción, una carrera contra el tiempo por la vida de Mateo. Por primera vez desde su llegada, nadie cuestionó sus órdenes, su autoridad fue reconocida, su liderazgo aceptado en un momento de crisis, un testimonio de su valía. Alondra trabajó febrilmente para salvar al pequeño, chupando el veneno de la herida y escupiéndolo, arriesgando su propia vida sin dudar, sin un segundo de vacilación, aplicando torniquetes y preparando antídotos con una precisión que dejó asombrados a todos los presentes. Sus manos se movían
con la destreza de una experta, su mente clara y enfocada en la misión de salvar al niño. Kyle la observaba trabajar, su corazón partido entre el miedo por su hijo y la admiración por la mujer que luchaba tan desesperadamente por salvarlo. Una mezcla de emociones intensas que lo conmovían profundamente. ¿Por qué arriesgas tu vida por él?, le preguntó Kyle, mientras ella preparaba otra dosis de antídoto. Su voz apenas un susurro, cargada de una mezcla de asombro y preocupación. ¿Podrías envenenarte chupando el veneno?, inquirió Kyle, temiendo por la vida de Alondra, reconociendo el sacrificio que estaba haciendo por su hijo, por un niño que no era de su sangre, pero que ella ya amaba como propio. Alondra levantó la vista con lágrimas en los ojos, pero una determinación férrea en su voz que sorprendió a Kyle, una fuerza inquebrantable que emanaba de su ser. «Porque es mi niño también», respondió Alondra, su voz firme y resonante, un eco de amor incondicional que llenó la cueva. «Todos ustedes son mi familia ahora», añadió, sus palabras sellando un lazo que trascendía la sangre, un vínculo forjado en la adversidad y el amor. «Prefiero morir intentando salvarlo que vivir sabiendo que no hice todo lo posible», sentenció Alondra, su voz cargada de una pasión que conmovió a todos los presentes, un testimonio de su entrega total. Sus palabras tocaron algo profundo en los corazones de todos los presentes, resonando con una verdad universal sobre el amor y el sacrificio. Por primera vez vieron en ella no a una forastera mexicana, no a una extraña, sino a una madre desesperada luchando por la vida de su hijo. Una imagen que transformó su percepción de ella. La batalla por la vida de Mateo duró toda la noche, una lucha agotadora y llena de incertidumbre. Alondra no se apartó de su lado ni un momento, administrándole antídotos, monitoreando su respiración, manteniendo su temperatura bajo control, su vigilancia incansable. Kyle se quedó con ella, observándola con una mezcla de gratitud y una creciente admiración, y gradualmente otros miembros de la tribu se unieron a la vigilia, el temor y la esperanza, uniendo a todos en un solo propósito. Cuando el amanecer llegó, un rayo de luz se filtró en la cueva, trayendo consigo una nueva esperanza, y Mateo abrió los ojos, pidiendo agua con voz débil pero clara, un milagro que llenó la cueva de un suspiro colectivo de alivio. El niño viviría, la batalla había sido ganada, y la vida se abría paso una vez más. Xochitl se acercó a Alondra, quien había colapsado de agotamiento junto al jergón del niño, su cuerpo exhausto, pero su espíritu victorioso. «Mujer», le dijo Xochitl, con respeto genuino en su voz, una voz que ahora reflejaba admiración y aceptación. «Has demostrado que tu corazón es apache, sin importar dónde naciste», sentenció Xochitl, reconociendo la verdadera esencia de Alondra, su valía más allá de su origen. Cuauhtémoc, el guerrero que más había desconfiado de ella, se acercó también, su rostro, endurecido ahora, suavizado por la admiración. «Pido perdón por mis palabras», dijo Cuauhtémoc formalmente, su voz cargada de arrepentimiento y respeto, un gesto de humildad que sorprendió a todos. «Una mujer que arriesga su vida por nuestros niños es hermana nuestra», añadió, sellando la aceptación de Alondra en la tribu, no solo como una curandera, sino como parte de su familia. Pero la aceptación más importante vino de los 3 niños, aquellos que la habían visto como una madre desde el primer momento, aquellos cuyos corazones no conocían el prejuicio. Cuando Mateo se recuperó lo suficiente para sentarse, extendió sus bracitos hacia Alondra, sus ojos llenos de amor y reconocimiento. «Mamá», murmuró, usando por primera vez esa palabra sagrada, una palabra que resonó en el corazón de Alondra como la melodía más hermosa. Sofía y Luna se acercaron inmediatamente, abrazando a Alondra por ambos lados,
uniéndose a su hermano en ese gesto de amor incondicional. «Sí», dijo Luna con una sonrisa radiante, sus ojos brillando con alegría. «Eres nuestra mamá ahora», sentenció, confirmando lo que todos ya sentían en sus corazones. Alondra rompió en llanto, pero por primera vez en años eran lágrimas de alegría, lágrimas de liberación, de una felicidad que creía inalcanzable. Había encontrado lo que nunca había buscado conscientemente, una familia que la amaba no por lo que podía darles, sino por quién era realmente, una aceptación que sanaba todas sus heridas. Kyle las observó a las 4, abrazadas, una imagen de amor y unidad que le llenó el alma, y sintió que su corazón, cerrado desde la muerte de su esposa, comenzaba a abrirse nuevamente, un proceso lento pero imparable. Esta mujer había traído luz a su hogar, había salvado a su hijo, había devuelto la alegría a sus otros niños, y él comenzaba a darse cuenta de que ella podría devolverle también la esperanza de amor verdadero, una conexión profunda que trascendía el dolor del pasado. Esa noche, mientras los niños dormían, profundamente por primera vez en días, sus cuerpos exhaustos pero sus mentes en paz, Kyle se sentó junto a Alondra bajo las estrellas, un manto centelleante que los cubría en su intimidad. «Gracias», le dijo Kyle simplemente, su voz profunda y sincera, cargada de una gratitud que no podía ser expresada con palabras. «No solo por salvar a Mateo, por salvarnos a todos nosotros», añadió Kyle, sus palabras revelando la profundidad de su deuda con Alondra, el impacto que había tenido en sus vidas. Alondra lo miró con curiosidad, un destello de pregunta en sus ojos, sin comprender completamente la magnitud de lo que Kyle quería decir. «Mis hijos habían perdido su alegría cuando murió su madre», explicó Kyle, mirando hacia las cuevas donde dormían los 3 pequeños, una tristeza aún presente en su voz al recordar a su amada esposa. Eran funcionales, obedientes, pero ya no reían como antes. «Hasta que llegaste tú, has devuelto la luz a sus ojos», dijo Kyle, sus palabras revelando el vacío que Alondra había llenado, la esperanza que había restaurado. «Ellos han devuelto la luz a los míos también», respondió Alondra suavemente, su voz llena de emoción, reconociendo el regalo que los niños le habían dado, el propósito que habían traído a su vida. «Nunca pensé que podría ser madre, pero estos niños me han enseñado que la maternidad no viene de la sangre, sino del amor», sentenció Alondra, una verdad profunda que había descubierto a través de su experiencia, una revelación que la había transformado. En ese momento, bajo el manto de estrellas del desierto, ambos sintieron que algo estaba cambiando entre ellos, algo que iba más allá de la gratitud, más allá de la conveniencia, algo que prometía sanar los corazones rotos de ambos, un futuro juntos que comenzaba a vislumbrarse. 4 meses habían pasado desde aquella noche en que Alondra salvó la vida de Mateo, y el refugio Apache se había transformado en un verdadero hogar para ella, un lugar donde finalmente se sentía aceptada y amada, donde podía ser ella misma sin miedo. Las mañanas comenzaban con el sonido de risas infantiles que llenaban el cañón rocoso, una melodía que había estado ausente desde la muerte de Clara, un eco de alegría que había regresado a sus vidas. Alondra se despertaba cada amanecer con un propósito renovado, sabiendo que 3 pequeños corazones dependían de su amor y cuidado, una responsabilidad que la llenaba de una felicidad profunda y significativa. Los niños habían florecido bajo su atención maternal, cada uno mostrando su propia personalidad y talentos únicos, un testimonio del amor y la dedicación de Alondra. Luna, ahora de 10 años, se había convertido en su sombra constante, ayudándola con las tareas domésticas mientras aprendía los secretos de la medicina herbal, su curiosidad insaciable y su mente aguda absorbiendo cada enseñanza.
La niña poseía una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable que recordaba a Alondra de sí misma a esa edad, un reflejo de su propia pasión por el conocimiento. «Mamá Alondra», le decía Luna mientras molían maíz juntas, sus pequeñas manos trabajando con destreza. «¿Por qué esta hierba cura el dolor de cabeza, pero aquella otra no?», preguntaba Luna, sus preguntas constantes llenando de alegría el corazón de Alondra, quien encontraba en la educación de la niña una manera de honrar la memoria de su propia abuela, de mantener viva su sabiduría. Sofía había desarrollado una personalidad artística que se manifestaba en las hermosas mantas que tejía y los dibujos que creaba en las paredes rocosas de su cueva, un talento innato que la hacía única. A los 7 años ya mostraba una sensibilidad especial hacia las emociones de los demás, consolando a otros niños cuando lloraban y siendo la primera en notar cuando alguien necesitaba ayuda, una empatía que la hacía una luz en la comunidad. Pero era el pequeño Mateo quien había formado el vínculo más fuerte con Alondra, un lazo inquebrantable forjado en la adversidad y el amor incondicional. El niño de 5 años la seguía a todas partes, aferrándose a su falda cuando había extraños en el campamento y durmiendo acurrucado contra ella durante las noches frías del desierto. Su presencia, un bálsamo para el alma de Alondra. Su experiencia cercana a la muerte había creado entre ellos un lazo que trascendía la sangre, un vínculo espiritual que los unía para siempre. Kyle observaba estas transformaciones con un corazón dividido entre la gratitud y algo más profundo que no se atrevía a nombrar, una emoción que lo llenaba de una mezcla de alegría y temor. Durante sus años de viudez, había enterrado sus sentimientos románticos tan profundamente que creía que habían muerto para siempre, que nunca volvería a sentir amor. Pero la presencia de Alondra había comenzado a despertar emociones que pensaba perdidas, un resurgimiento de la esperanza, de la posibilidad de un nuevo comienzo. Una tarde de primavera, mientras Alondra enseñaba a los niños a identificar plantas comestibles cerca del arroyo, Kyle se acercó llevando un venado que había cazado, una ofrenda de sustento para su familia. La imagen que se presentó ante él lo detuvo en seco, una visión que le llenó el alma de una calidez que había olvidado que existía. Alondra riendo mientras Mateo trataba torpemente de seguir sus instrucciones, Sofía tejiendo una corona de flores silvestres, Luna tomando notas mentales de cada enseñanza. Era un cuadro de felicidad doméstica, de armonía y amor que lo conmovió profundamente. «Has devuelto la vida a mi familia», le dijo Kyle esa noche mientras caminaban junto al arroyo después de que los niños se durmieran. Sus voces suaves en la quietud de la noche, el sonido del agua, un murmullo tranquilizador. Las estrellas se reflejaban en el agua cristalina, creando un escenario de intimidad que ninguno de los dos había buscado conscientemente, pero que los envolvía con una magia especial. «Ellos me han devuelto la vida a mí», respondió Alondra, deteniéndose para contemplar su reflejo en el agua, una imagen de paz y serenidad que no reconocía de su pasado. «Durante años pensé que mi valor como mujer estaba determinado por mi capacidad de dar a luz», confesó Alondra, su voz cargada de una vulnerabilidad que Kyle no había escuchado antes. «Pero estos niños me han enseñado que el amor maternal no necesita nacer del vientre, puede nacer del corazón», sentenció Alondra, una verdad poderosa que la había liberado de sus cadenas internas, de las expectativas de una sociedad que la había juzgado por su infertilidad. Kyle se volvió hacia ella, estudiando su perfil a la luz de la luna, una silueta etérea que lo cautivaba con su fuerza y su vulnerabilidad. «Clara solía decir algo similar», confesó Kyle, el nombre de su difunta esposa resonando en el aire, una presencia silenciosa pero poderosa entre ellos.
Decía que una madre verdadera es aquella que elige amar, no solo aquella que da a luz, añadió Kael. Sus palabras, un eco de la sabiduría de Clara, una conexión entre el pasado y el presente. Era la primera vez que Kael hablaba extensamente sobre su esposa difunta con Alondra, y ella sintió tanto el honor como la responsabilidad de esa confianza, la importancia de ese momento de intimidad. «Cuéntame sobre ella», pidió Alondra suavemente, sentándose sobre una roca junto al agua, invitándolo a compartir sus recuerdos, a abrir su corazón. Kael se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. La tensión, entre ellos palpable, una mezcla de dolor y esperanza. «Era fuerte como tú, pero de una manera diferente», comenzó Kael, sus ojos fijos en el agua, reviviendo el recuerdo de Clara. Clara tenía la fuerza de un roble, inmóvil, constante, capaz de soportar cualquier tormenta. Tú tienes la fuerza del agua, flexible, adaptable, capaz de encontrar tu camino a través de cualquier obstáculo, dijo Kael. Sus palabras, una descripción profunda y poética de las dos mujeres que habían marcado su vida. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Alondra, una resonancia que la hizo sentir comprendida, valorada. «¿Crees que ella aprobaría esto? Mi presencia aquí con sus hijos», preguntó Alondra, la duda asomándose en su voz, la preocupación por la sombra de la mujer que la había precedido. «Lo sé», respondió Kael sin dudar, su voz firme y segura, disipando cualquier duda. «La noche antes de morir, me hizo prometerle que si alguna vez encontraba a alguien que pudiera amar a nuestros hijos como ella los amaba, no cerraría mi corazón por lealtad a su memoria», reveló Kael, un juramento sagrado que Clara le había hecho hacer, un acto de amor y desprendimiento que conmovió a Alondra profundamente. El silencio que siguió estuvo cargado de significado, un momento de profunda conexión entre ellos, la tensión de emociones no expresadas, de deseos que habían crecido lentamente durante meses de convivencia diaria, ahora a punto de estallar. Fue Alondra quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro, cargada de una emoción que la desbordaba. «Kael, comenzó Alondra, pero sus palabras fueron interrumpidas abruptamente por el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente al campamento, un ruido que rompió la magia del momento y los devolvió a la dura realidad. Kael se puso inmediatamente en alerta, su mano moviéndose instintivamente hacia su cuchillo, su cuerpo tenso, listo para la acción, para proteger a su familia de cualquier amenaza. «Quédate aquí», murmuró Kael, su voz urgente y autoritaria, intentando proteger a Alondra del peligro inminente. Pero Alondra ya se había levantado, su instinto maternal llevándola de regreso hacia las cuevas donde dormían los niños. Su único pensamiento era protegerlos, cueste lo que cueste. Un joven guerrero apache apareció entre las sombras, su caballo espumando por el galope urgente, su rostro desencajado por la fatiga y el miedo. «Soldados mexicanos», jadeó el joven guerrero, su voz apenas un hilo, cargada de urgencia y advertencia. «Una patrulla grande se dirige hacia aquí. Los rastreadores dicen que llegarán antes del amanecer», informó, y el corazón de Alondra se heló, un escalofrío de terror recorriendo su cuerpo. Inmediatamente pensó en Valdés, un fantasma de su pasado que regresaba para atormentarla, para poner en peligro a la familia que había aprendido a amar. ¿Habría encontrado una manera de rastrearla? ¿Habría convencido a las autoridades de que los apaches la habían secuestrado, tejiendo una red de mentiras para recuperarla? «¿Cuántos?», preguntó Kael, ya moviéndose hacia el campamento para organizar la evacuación, su mente funcionando a 1000 por hora, preparándose para la batalla. «30, tal vez más. Vienen bien armados y traen perros rastreadores», respondió el joven guerrero, y Alondra sintió que su mundo se tambaleaba.
que la felicidad que había encontrado se desvanecía como arena entre los dedos. Había traído el peligro a la familia que había aprendido a amar. Su presencia los había puesto en riesgo, una culpa abrumadora que la consumía por completo. Su presencia había puesto en riesgo a los niños que había jurado proteger, la inocencia de sus pequeños en peligro por su causa. «Es por mí», murmuró Alondra, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas, lágrimas de culpa y desesperación, de un miedo profundo por la seguridad de aquellos a quienes amaba. «Vine aquí y los puse en peligro a todos», añadió, su voz apenas un susurro, cargada de autorreproche y arrepentimiento. Kyle se volvió hacia ella con fiereza, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable, una fuerza que la sorprendió y la conmovió profundamente. «No», declaró Kyle firmemente, su voz resonando con autoridad y convicción. «Viniste aquí y nos diste una razón para luchar», sentenció Kyle, sus palabras un bálsamo para el alma de Alondra, una negación de su culpa, una afirmación de su valor. «Nos diste una familia que vale la pena proteger», añadió Kyle, y en ese momento, Alondra sintió que su corazón se hinchaba de amor y gratitud, una verdad que trascendía el miedo. En las siguientes 2 horas, el campamento se transformó en un modelo de eficiencia organizada, cada miembro de la tribu trabajando con precisión y rapidez, preparándose para la inminente amenaza. Los apaches habían perfeccionado el arte de la evacuación rápida a través de generaciones de persecución, una habilidad forjada en la necesidad, en la constante lucha por la supervivencia. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenían algo más precioso que proteger que sus propias vidas. Tenían una familia, una unidad forjada por el amor, que valía la pena defender hasta el último aliento. Alondra trabajó junto a las mujeres empacando solo lo esencial. Su corazón se partía al ver cómo los niños, entrenados desde pequeños para estas emergencias, empacaban sus pocas pertenencias sin quejarse, sus rostros serios y resignados. Mateo abrazó una pequeña muñeca de madera que Kyle había tallado para él, un objeto preciado que guardaba consigo como un tesoro. Sofía cuidadosamente enrollaba sus hilos de colores, un tesoro de su creatividad que no quería dejar atrás. Luna ayudaba a los adultos, su rostro serio pero determinado, su madurez sorprendente para su edad. «Mamá», susurró Mateo, aferrando la mano de Alondra mientras se preparaban para partir, su voz llena de un miedo inocente. «¿Van a separarnos los soldados malos?», preguntó Mateo, sus ojos grandes y llenos de lágrimas, el terror de la separación en su pequeña voz. Alondra se arrodilló a su nivel, tomando su carita entre sus manos, sus ojos llenos de amor y una determinación férrea, una promesa silenciosa de protección. «Escúchame bien, mi pequeño guerrero», le dijo Alondra, su voz suave pero firme, transmitiendo seguridad al niño tembloroso. «Sin importar lo que pase, siempre serás mi hijo, y yo siempre seré tu mamá», sentenció Alondra, sus palabras un juramento inquebrantable que resonó en el corazón de Mateo, un lazo que ni la distancia ni el peligro podrían romper. «Los soldados pueden llevarse muchas cosas, pero nunca pueden llevarse el amor», añadió Alondra, una verdad profunda que trascendía la materialidad. Una lección de vida que le había enseñado a través de su propia experiencia. Kyle había estado observando esta interacción, una escena que le conmovió profundamente, una confirmación de la mujer que Alondra se había convertido. Y en ese momento, Kyle tomó la decisión más importante de su vida, una decisión que cambiaría su futuro y el de su familia para siempre, un paso audaz en medio de la inminente batalla. Se acercó a Alondra y frente a toda la tribu que se preparaba para huir, un acto de profunda valentía y compromiso, tomó sus manos entre las suyas, entrelazando sus destinos. «Alondra», dijo Kyle con voz clara que todos pudieron escuchar,
una voz que resonó en el cañón, llevando el peso de sus sentimientos. No sé si sobreviviremos a esta noche, pero sí sé que no quiero enfrentar el peligro sin haberte dicho lo que siento, confesó Kyle, sus palabras cargadas de una urgencia emocional que las hacía aún más poderosas. Te amo, amo tu fuerza, tu compasión, la manera en que has traído luz a nuestras vidas, declaró Kyle. Sus palabras un torrente de emociones que habían permanecido ocultas por tanto tiempo, ahora liberadas en un momento crucial. Si los espíritus nos permiten ver otro amanecer, quiero que seas mi esposa, no solo la madre de mis hijos, sino mi compañera en todo, en la vida y en la muerte, propuso Kyle, un compromiso profundo que sellaba su amor ante su tribu y ante los cielos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Alondra, lágrimas de alegría, de alivio, de un amor que la desbordaba, un milagro en medio de la adversidad. Sí, susurró Alondra, su voz apenas audible, cargada de una emoción que la dejaba sin aliento, y luego, con más fuerza, con una convicción que resonó en el cañón, sí, Kyle, te amo también. Sus palabras, un eco de su propio corazón, que latía al unísono con el de Kyle. Amo tu honor, tu gentileza, la manera en que has hecho que una mujer rota se sienta completa nuevamente, añadió Alondra, sus palabras un testimonio del poder transformador del amor de Kyle, de la sanación que había encontrado a su lado. Xochitl, actuando como la matriarca de la tribu, se acercó con una sonrisa a pesar de la urgencia del momento, su rostro iluminado por la alegría de ver nacer un nuevo lazo en su comunidad. Tomó las manos unidas de Kyle y Alondra y las cubrió con las suyas, un gesto de bendición y aceptación. Por el poder que me otorgan los ancestros y en presencia de esta tribu, declaró Xochitl, su voz fuerte y resonante, un eco de la sabiduría ancestral que la guiaba. Los declaro unidos en matrimonio apache, sellando su unión bajo las tradiciones de su pueblo. Que sus espíritus sean uno, que su amor sea fuerte como las montañas y que sus hijos crezcan en sabiduría y honor. Bendijo Xochitl, sus palabras una oración por la felicidad y la prosperidad de la nueva familia, un augurio de un futuro lleno de amor y propósito. Los niños rompieron en vítores contenidos, abrazando a sus padres recién casados, la alegría brotando de sus pequeños corazones a pesar del peligro que se cernía sobre ellos, el sonido de su felicidad resonando en el aire. Mientras tanto, el sonido de los cascos de los soldados se acercaba cada vez más, una amenaza inminente que no podía ser ignorada, pero que ahora se enfrentaría con la fuerza de una familia unida. Era una ceremonia de boda improvisada en medio de una evacuación de emergencia, pero ninguna celebración en un palacio podría haber sido más perfecta para ellos. Una unión forjada en la adversidad, en la promesa de un amor inquebrantable. Ahora vámonos, dijo Kyle, cargando a Mateo mientras Alondra tomaba de la mano a las niñas, sus rostros decididos, listos para enfrentar lo que viniera. Tenemos una luna de miel que celebrar en las cuevas sagradas, añadió Kyle. Un intento de aligerar la tensión, una promesa de un futuro juntos, a pesar de la incertidumbre. Mientras se alejaban silenciosamente hacia refugios más profundos en las montañas, Alondra sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, no como la mujer defectuosa que sus padres habían vendido, sino como la esposa amada y la madre elegida de una familia que había nacido del amor verdadero, no de la obligación o la conveniencia. Cada paso la acercaba más a su verdadero destino, a una vida de propósito y felicidad que nunca había imaginado posible. La oscuridad de la noche los envolvía, pero la luz del amor y la esperanza los guiaba, un faro en la inmensidad del desierto. 5 años habían transcurrido desde aquella noche de huida desesperada,
y el tiempo había transformado no solo a la familia de Kyle y Alondra, sino también al paisaje político de la región, una época de cambios y adaptaciones constantes. Los tres niños ya no eran los pequeños vulnerables que una vez necesitaron protección desesperada. Ahora eran jóvenes fuertes y sabios, forjados por las experiencias y el amor de su nueva familia. Luna, ahora de 15 años, se había convertido en una joven sabia que dominaba tanto los conocimientos medicinales apaches como los secretos curativos que Alondra había heredado de su abuela, una fusión de sabidurías que la hacía una curandera excepcional. Sus manos hábiles podían curar heridas de guerra con la misma destreza con que tejía mantas ceremoniales, una combinación de fuerza y delicadeza que la hacía única. Su voz, que antes era infantil, ahora era firme y llena de autoridad cuando hablaba sobre las propiedades de las plantas o cuando ayudaba a los heridos, demostrando una madurez que iba más allá de sus años. Sofía, de 12 años, había desarrollado un talento extraordinario para la diplomacia, sirviendo como traductora e intermediaria entre diferentes tribus. Su habilidad para entender tanto los corazones humanos como los idiomas la había convertido en una figura respetada entre los jóvenes apaches. Su gracia y empatía le permitían tender puentes donde antes solo había abismos de desconfianza. Pequeño Mateo, que ya tenía 10 años, pero seguía siendo el bebé de la familia, había crecido fuerte y valiente, con una lealtad feroz hacia Alondra que tocaba los corazones de todos quienes lo conocían. Su amor incondicional, un bálsamo para el alma de Alondra. El refugio en las cuevas sagradas se había convertido en un hogar próspero, donde otras familias apache habían encontrado seguridad, un santuario en medio de un mundo hostil. Alondra había establecido un sistema de medicina herbal que combinaba conocimientos ancestrales mexicanos y apaches, creando remedios que habían salvado incontables vidas, su sabiduría curativa extendiéndose por toda la comunidad. Su reputación como curandera se había extendido más allá de las fronteras tribales, llegando incluso a comunidades mexicanas que buscaban discretamente sus servicios a instintos, a pesar de las barreras culturales y el temor ancestral. Kyle había emergido como un líder respetado, cuya sabiduría en la guerra se había equilibrado con una nueva comprensión de la paz. Un líder que buscaba la armonía entre su pueblo y los forasteros. Su matrimonio con Alondra había demostrado que la unión entre culturas diferentes no solo era posible, sino que podía crear algo más hermoso y fuerte que cualquiera de las dos por separado, una fusión de tradiciones y valores que enriquecía a todos. Era una mañana de octubre cuando el pasado llegó a reclamar su deuda, una sombra oscura que se cernía sobre la paz que habían construido con tanto esfuerzo. Alondra estaba enseñando a un grupo de niñas jóvenes a preparar ungüentos curativos cuando Sofía corrió hacia ella con expresión alarmada, su voz cargada de pánico. «¡Mamá!», jadeó Sofía, su voz apenas audible, cargada de una urgencia que heló la sangre de Alondra. «Hay hombres blancos acercándose, muchos hombres con uniformes y armas, y hay uno que pregunta por ti, por tu nombre verdadero», informó Sofía, y el corazón de Alondra se detuvo, un escalofrío de terror recorriendo su cuerpo. Después de 5 años de paz, había comenzado a creer que el fantasma de Fortunato Valdés había sido enterrado para siempre, que su pasado no la alcanzaría en su nuevo hogar. Pero mientras observaba desde una grieta rocosa la caravana que se acercaba, reconoció inmediatamente la figura corpulenta del hombre que había comprado su libertad con 200 pesos de plata, una imagen que la transportó al oscuro abismo de su pasado. Valdés había envejecido considerablemente. Su cabello ahora era completamente gris, su espalda estaba encorvada y vestía ropas que, aunque limpias,
mostraban signos de uso excesivo, una señal de su deterioro físico y económico. Los soldados que lo acompañaban parecían más interesados en cumplir un trabajo tedioso que en una misión de rescate heroica, su desinterés palpable en sus rostros y en sus movimientos. «Alondra Durán», gritó Valdés cuando llegó a la entrada del cañón, su voz quebrándose ligeramente por la edad y el esfuerzo, una voz que Alondra había esperado no volver a escuchar jamás. «Sé que estás ahí. Vengo a reclamar lo que es mío por derecho legal», sentenció Valdés, su voz cargada de una autoridad que ya no poseía, un eco de su antiguo poder. Cael apareció junto a Alondra, seguido por una docena de guerreros apache, armados pero controlados, su presencia tranquila pero amenazante, como la calma antes de una tormenta, una fuerza silenciosa y poderosa. «No hay nada tuyo aquí», respondió Cael en español claro, su voz resonando por todo el cañón, una declaración de soberanía y protección. «Solo hay una familia apache en su hogar ancestral», añadió Cael, sus palabras un desafío a la autoridad de Valdés, una defensa de su territorio y su gente. Valdés sacó unos papeles arrugados de su chaqueta, documentos legales que creía que le daban poder sobre la vida de Alondra, un trozo de papel que no tenía valor en ese lugar. «Tengo aquí los documentos legales que prueban que esa mujer me pertenece. La compré legalmente a sus padres hace 5 años. Es mi propiedad», declaró Valdés, su voz llena de una arrogancia que contrastaba con su apariencia deteriorada. Un murmullo de indignación se alzó entre los apaches, un sonido de desaprobación que recorrió la tribu como un trueno. La idea de que un ser humano pudiera ser propiedad de otro era tan ajena a su cultura, tan ofensiva a su sentido de la libertad y la dignidad, que algunos guerreros jóvenes tuvieron que ser contenidos por sus mayores, sus puños apretados, listos para defender a Alondra. Fue entonces cuando Alondra tomó la decisión de enfrentar su pasado, de no huir más, de confrontar a su verdugo con la fuerza y la dignidad que había encontrado en su nueva vida. Se adelantó con la dignidad serena que había desarrollado durante sus años como matriarca apache, su presencia irradiando una autoridad tranquila y un poder inquebrantable, flanqueada por sus 3 hijos adoptivos que caminaban con el orgullo de quienes conocen su lugar en el mundo. Su apoyo incondicional la fortalecía, dándole valor para enfrentar a su pasado. «Fortunato Valdés», dijo Alondra con una voz que era música comparada con la que recordaba de años atrás, una voz madura y llena de confianza. «He venido a escuchar lo que tienes que decir», añadió Alondra, con una calma que desarmó a Valdés, que lo dejó sin palabras. Valdés la estudió con ojos que mostraban tanto reconocimiento como shock, su mente luchando por conciliar la imagen de la mujer rota y aterrorizada que había comprado años atrás con la matriarca radiante que tenía delante, cuya presencia comandaba respeto inmediato. Alondra vestía ropas apache ricamente decoradas, su cabello estaba trenzado con ornamentos de plata y sus ojos brillaban con una confianza que él nunca había visto. Una luz que emanaba de su interior. Has cambiado», murmuró Valdés, claramente, desconcertado por la transformación, por la mujer que se había convertido en un faro de fortaleza y dignidad. «He crecido», corrigió Alondra, su voz firme y llena de convicción. «He encontrado mi verdadero lugar en el mundo», sentenció, una declaración de su nueva identidad, de su libertad interior. Valdés se recuperó de su sorpresa inicial y endureció su expresión, su rostro volviendo a la frialdad que Alondra recordaba de su pasado, una máscara de arrogancia y desesperación. «No importa cómo, de veras ahora sigues siendo mi propiedad legal», declaró Valdés, aferrándose a un concepto de posesión que ya no tenía cabida en ese lugar, en ese momento. «He perdido mi fortuna, mi rancho, todo,
Necesito venderte para pagar mis deudas, confesó Valdés, y las palabras cayeron como piedras en agua quieta, revelando la terrible verdad. Valdés no había venido por nostalgia o deseo, sino por desesperación económica. Su imperio de crueldad se había desmoronado. El hombre que una vez había sido lo suficientemente próspero para comprar seres humanos, ahora estaba tan arruinado que necesitaba vender a la mujer que había esclavizado, una ironía cruel que revelaba la fragilidad de su poder. Luna se adelantó, su voz clara y fuerte. Su juventud no le impidió defender a su madre. «Esta mujer es mi madre», sentenció Luna, sus palabras resonando con una verdad innegable, una declaración de amor y pertenencia. «Ha salvado más vidas de las que tú podrías contar. Ha criado a niños que no nacieron de su sangre con más amor del que tú has mostrado jamás hacia cualquier ser viviente», añadió Luna. Sus palabras un torrente de acusación que golpeó a Valdés con la fuerza de un rayo, revelando su crueldad y su falta de humanidad. Mateo, a pesar de su juventud, habló con la sabiduría de alguien que había crecido conociendo el amor verdadero, una profundidad de comprensión que sorprendió a todos los presentes. «Mi mamá me enseñó que el valor de una persona no se mide por lo que puede dar a luz, sino por lo que puede crear con amor», dijo Mateo, sus palabras simples pero poderosas, una lección de vida que trascendía las fronteras y las culturas. «Ella creó una familia donde antes solo había dolor», añadió Mateo, sus palabras un testimonio de la transformación que Alondra había obrado en sus vidas, en su hogar. Sofía agregó, su voz tranquila pero firme: «En nuestra cultura, una mujer que elige amar es más valiosa que todo el oro del mundo. No se puede comprar ni vender el amor, solo se puede ofrecer libremente», sentenció Sofía, sus palabras un eco de la sabiduría apache, una refutación de la ideología de posesión de Valdés. Los soldados que acompañaban a Valdés intercambiaron miradas incómodas, la verdad de la situación tan clara como el sol del desierto. Habían venido esperando encontrar una situación de secuestro, pero lo que veían era claramente una familia amorosa siendo amenazada por un hombre desesperado. Un cuadro que contradecía por completo la narrativa de Valdés. Kyle se acercó, colocando una mano protectora en el hombro de Alondra, un gesto de apoyo y unidad que no dejaba lugar a dudas. «Señor Valdés, su papel no tiene valor aquí», declaró Kyle, su voz firme y autoritaria, una declaración de soberanía y autonomía. «En territorio apache solo reconocemos los lazos creados por el amor y el respeto mutuo», sentenció Kyle, sus palabras un manifiesto de los valores de su pueblo, una refutación de la legalidad de Valdés. «Esta mujer es mi esposa, elegida libremente, y la madre de mis hijos por elección propia», añadió Kyle, sus palabras un testimonio de la libertad y el amor que unía a su familia, una declaración de desafío a la autoridad de Valdés. Valdés miró alrededor, viendo las caras hostiles de los apaches, la unidad inquebrantable de la familia que enfrentaba y la transformación completa de la mujer que había creído controlar, una visión que lo confrontó con su propia bancarrota moral. Por primera vez en años se enfrentó a la realidad de lo que había hecho de la clase de hombre que había sido un depredador de la vida de los demás. «Pero yo la necesito», balbuceó patéticamente, su voz un murmullo de desesperación, su poder desvaneciéndose como arena entre los dedos. «Sin ella, no tengo nada. No tengo manera de pagar mis deudas», suplicó, revelando la verdadera razón de su presencia, su miseria y su desesperación. Alondra lo miró con una compasión que lo sorprendió, una emoción que él no merecía, pero que ella le ofrecía libremente. «Fortunato», dijo Alondra suavemente, su voz llena de una extraña ternura, «el problema nunca fue que yo no tuviera valor,
sentenció Alondra, una verdad que lo golpeó con la fuerza de un rayo, una revelación que desafiaba todo lo que él creía. El problema fue que tú nunca entendiste en qué consistía el verdadero valor, continuó Alondra, su voz firme y clara, sus palabras una lección de vida para el hombre que había intentado destruirla. Buscaste en mí una cosa que pudieras usar, un objeto, para tus necesidades, cuando lo que necesitabas era entender que las personas no son objetos, sentenció Alondra. Sus palabras, un espejo que le mostraba a Valdés la fealdad de su alma, la vaciedad de su existencia. Se volvió hacia los soldados, su mirada llena de autoridad y convicción. Pueden reportar a sus superiores que encontraron a Alondra Durán viviendo libremente como una ciudadana apache respetada, informó Alondra, su voz clara y concisa, una declaración que no dejaba lugar a dudas. No hay secuestro aquí, no hay crímenes, solo una familia viviendo en paz, añadió Alondra, su voz un eco de la verdad que resonaba en el cañón, una refutación de todas las acusaciones. El capitán de los soldados, un hombre mayor que había visto suficiente del mundo para reconocer la verdad cuando la veía, asintió lentamente, su rostro marcado por la sabiduría de la experiencia. Señor Valdés, dijo firmemente el capitán, su voz cargada de autoridad, dirigiéndose al hombre derrotado. Está claro que esta mujer está aquí por elección propia. No tenemos autoridad para forzar a alguien a abandonar una vida que ha elegido libremente, sentenció el capitán, sellando el destino de Valdés, dejando claro que su poder no tenía alcance en ese lugar, ante esa mujer. Valdés se desplomó, derrotado no por la fuerza, sino por la realización de su propia bancarrota moral, por la verdad ineludible que lo confrontaba con su propia miseria, su fracaso como ser humano. Pero mis deudas, murmuró Valdés, su voz un lamento patético, su último intento de aferrarse a un pasado que ya no existía. Las pagarás con trabajo honesto, declaró Alondra, su voz firme y sin rastro de rencor, ofreciéndole una oportunidad de redención, un camino hacia una vida digna. Como deberías haber hecho siempre, añadió Alondra, sus palabras una reprimenda suave pero efectiva. El sufrimiento que causaste no puede deshacerse, pero puedes elegir ser mejor de lo que fuiste, sentenció Alondra, un mensaje de esperanza y de responsabilidad personal, un llamado a la transformación. Mientras Valdés y los soldados se alejaban derrotados, sus figuras disminuyendo en la distancia, Alondra se volvió hacia su familia, sus ojos llenos de amor y gratitud, una felicidad que desbordaba su corazón. Los 5 se abrazaron bajo el sol del desierto, una unidad forjada no por sangre, sino por elección, no por obligación, sino por amor, un círculo inquebrantable de afecto y apoyo. Aquel día, la justicia no vino de un sistema legal, sino de la fuerza del amor y la dignidad, de la verdad que se impuso sobre la opresión. La familia de Alondra y Cael, ahora más fuerte que nunca, se había levantado de las cenizas de un pasado doloroso, construyendo un futuro lleno de esperanza y propósito. Cada uno de ellos, con sus propias batallas libradas y superadas, representaba un testimonio viviente de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de transformar el dolor en fortaleza, la tristeza en alegría. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Cael esa noche, mientras observaban a sus hijos jugar bajo las estrellas, la quietud del desierto siendo testigo de su amor y su felicidad. Alondra sonrió, pensando en el camino que la había llevado desde la humillación hasta la felicidad, desde la desesperación hasta la plenitud, cada paso una lección, cada dolor una enseñanza. Jamás, respondió Alondra, su voz firme y resonante, sin un ápice de duda. Cada lágrima derramada, cada dolor sufrido me llevó hasta aquí,
Me llevó hasta ustedes, y ustedes valen todos los caminos difíciles que tuve que recorrer, sentenció Alondra. Sus palabras un testimonio de su gratitud, de su reconocimiento por el destino que la había guiado hasta ellos. Su viaje había sido largo y arduo, pero cada obstáculo, cada herida, había sido un peldaño en la escalera que la llevó a encontrar su verdadero hogar, su verdadera familia. En la distancia, el viento del desierto llevaba las risas de los niños hacia las estrellas, como plegarias de gratitud por una familia que había nacido del amor verdadero y había crecido en la sabiduría de que el hogar no es un lugar, sino las personas que eligen amarte tal como eres.